Saludos amigos de Contrapunto. Hoy tenemos una entrevista que yo creo que resultará bastante interesante para la población. Tenemos con nosotros a Armando Flores. Él es abogado, pero a pesar de haber estudiado Derecho, es especialista en microeconomía. Es especialista en cuestiones que le pertenecen al consumidor, o sea, a todos nosotros. Así que Armando Flores, te damos la bienvenida a la entrevista al momento. Gracias, Juan José. Un gusto saludarte. Gracias por la oportunidad y aquí estamos a tus órdenes para poder conversar de los temas que estimes conveniente. En primer lugar, Armando, me gustaría que me hablaras una visión general de cómo está esa microeconomía en El Salvador actualmente en época de pandemia. Bueno, Juan José, la situación es difícil. Antes de la pandemia ya era difícil y obviamente que la COVID viene a complicar más el escenario para la economía familiar. Como sabes, este es un tema que a mí siempre me ha apasionado, lo he trabajado, lo he investigado y también he ejercido funciones públicas que han buscado atender ese gran problema que por años, por décadas hemos tenido en El Salvador, que es la situación microeconómica, que obviamente que es lo que afecta en el día a día a la ciudadanía. Para plantear información de cómo está la situación, quiero partir de algo que me encontré hace algunos meses, y es una publicación de Naciones Unidas, Juan José, que planteaba datos interesantes de una encuesta que hizo en diciembre de 2019 el Programa Mundial de Alimentos junto con el Ministerio de Gobernación. En esa encuesta, que es una encuesta nacional de seguridad alimentaria y nutricional, un dato que destaca de esa encuesta, que es un dato oficial, es que iniciando 2020, El Salvador tenía 126,000 hogares en situación de inseguridad alimentaria. 126,000 hogares. Si multiplicamos... Eso si lo multiplicamos por el número de mínimo personas por medio, son en total 467,000, un poquito más de 467,000 personas en inseguridad alimentaria y nutricional en El Salvador, reconocido por una encuesta que realizó Naciones Unidas y el Ministerio de Gobernación entre diciembre de 2019 y enero de 2020. Así arrancamos antes de la pandemia. Es decir, casi 500,000 de personas en inseguridad alimentaria y nutricional antes de la pandemia. Eso es preocupante. Obviamente que revela la situación crítica en las familias salvadoreñas, particularmente en los hogares más pobres, y que la pandemia vino a visibilizar más, vino a mostrar con crudeza. Y eso explica, por ejemplo, cómo el fenómeno de la bandera blanca se ha proliferado y que continúa, a pesar de los planes, de los programas de ayuda alimentaria. Uno sale un poquito de la ciudad y encuentra personas que siguen portando banderas blancas como señal de necesidad de ayuda alimentaria. Entonces, si esa era la situación previa a la pandemia, ya nos imaginaremos qué ha pasado después. La pandemia ha golpeado la economía. Los datos últimos del Banco Central es que podríamos tener un crecimiento negativo en el 2020 que ronde el menos 9%. La CEPAL ha publicado hace apenas unas horas un nuevo informe que coloca a El Salvador en una posición de mayor decrecimiento en América Latina, y eso realmente desde ya está impactando y va a impactar muchísimo en la economía nacional y particularmente en la economía familiar. Hablando de la situación de la familia, Juan José, quiero comentarte que la encuesta de hogares de propósitos múltiples que cada año realiza el Ministerio de Economía a través de la Dirección General de Estadística y Censo plantea que al cierre del 2019, en promedio, el ingreso de los hogares en El Salvador era $588 a nivel nacional.
y a nivel urbano $691 y a nivel rural $436. Ingresos promedio, no hablo de salarios, ojo, porque los ingresos tienen salarios, pero también tienen, por ejemplo, remesas u otros ingresos. Repito, el ingreso nacional promedio en El Salvador, según la encuesta de hogares 2019, es $588. Y si uno cruza los ingresos con el costo de los alimentos, uno ya empieza a preocuparse más. Claro. Los datos oficiales indican, por ejemplo, que la canasta básica, que es un grupo muy pequeñito de alimentos esenciales, la canasta básica en mayo de 2020, a nivel urbano llegó a $209, mayo 2020, perdón. Y también la rural en mayo de 2020 es $146. A nivel urbano, la canasta básica alimentaria, que es un grupo, repito, pequeñito de productos, no llegan ni a 15 productos. A nivel urbano, la canasta básica alimentaria incrementó 5% en el último año. Y a nivel rural, apenas 1%. Pero insisto que la canasta básica es un grupo muy limitado. Para mirar un poco la situación en la familia, yo creo que es importante ver otros datos, por ejemplo, los datos que publica el Ministerio de Agricultura, como sondeos de precios de cereales, frutas y verduras, que lo hace día a día. Yo he estado monitoreando los precios que publica el Ministerio de Agricultura y la verdad que la situación sí es alarmante. Es alarmante porque, sí, José. Sí, ¿cómo, digamos, en cuanto a la canasta básica, cuáles son los alimentos, la básica alimentaria, cuáles son los alimentos que vos has sabido que han cobrado mayor precio, que se han subido? Sí, fíjate que como te comentaba, es interesante y preocupante la información que revela el Ministerio de Agricultura de sondeos de precios diarios en mercados mayoristas y minoristas. El Ministerio de Agricultura hace esta publicación todos los días y está informándole a la población los precios, por ejemplo, promedio en la tiendona, que sabemos que es el mercado mayorista por excelencia en el área metropolitana, o en la Plaza Barrio, donde venden, digamos, es un lugar muy representativo de la venta de granos básicos, y así en cada región del país. Entonces, los datos del Ministerio de Agricultura, con este sondeo diario que ellos realizan, yo me tomé la tarea de revisar los datos antes de la declaratoria de emergencia nacional, es decir, el 13 de marzo de 2020, y los datos, los últimos publicados son del 15 de julio. Entonces, lo que voy a comentarte a ti y a los amigos y amigas es qué ha pasado con productos, pero de consumo básico, cereales, frutas y verduras, entre marzo 2020, antes de la pandemia, antes de la declaración de emergencia nacional, y el 15 de julio 2020. El ministerio, al ver esta información, agrupa a 79 productos en distintas presentaciones. Hay algunos productos, por ejemplo, que tienen variedades. Te pongo el caso del chile verde. Hay un chile verde mediano, hay un chile verde jalapeño, hay un chile verde grande. Entonces, 79 productos con sus diferentes variedades, tomate, etc. De esos 79 datos, Juan José, 42 productos subieron de precio. 42 productos subieron de precio entre marzo 2020 y julio 2020. 10 productos mantuvieron el igual precio en el mismo periodo. Y solo 27 productos bajaron de precio. Me llama muchísimo la atención, por ejemplo, según esta información, que es información oficial, que es información pública, que el chile verde, por ejemplo, tiene incremento del 100%. Chile verde mediano ha incrementado 100% entre marzo y julio de este año. Es llamativo el caso del frijol tinto, corriente nacional, perdón, el frijol sí, corriente nacional, que ha incrementado 38%. No lo digo yo, lo dice el Ministerio de Agricultura.
El frijol tinto importado ha incrementado 36%. Ha incrementado 71% la lechuga. En el dato específico es lechuga de cabeza grande. Y ha incrementado el melón 20%. Ha incrementado el frijol de seda nacional 26%. Ha subido de precio también el tomate de pasta mediano 166%, Juan José. 166% el incremento del precio en el tomate de pasta mediano. Ha incrementado de precio la mandarina grande 50%, la mediana 75% y la naranja Valencia, la naranja piña mediana 38%, en fin, dije 42 productos han subido de precio, algunos, como dije antes, con incrementos que sobrepasan el 100%. Es el caso del chile verde, 100%. Algunos que andan el 75, 50, 40%. Y las disminuciones de precios se han producido porque, como digo, esta es información pública, es información oficial. Ha disminuido de precios, según esta información, el ajo chino, 35%. La cebolla blanca, 21%. El ejote nacional, 62%. La papa soloma, 23 y 24%. La zanahoria, 43%. Es decir, 27 productos han bajado de precio. Sí, Armando, ahora explícame una cuestión. Estos productos, independientemente de que hayan subido o hayan bajado, quienes pueden comprarlo son la gente que está teniendo poder adquisitivo, la gente que tiene dinero, pero aquellas familias que no tienen dinero, o sea, que no están percibiendo dinero, digo yo, una gran parte de los trabajadores domésticos, los jardineros, los choferes, las empleadas domésticas, los empleados domésticos, que sencillamente no están trabajando, y hay otros muchos empleados que las empresas han tenido que cerrar y han quedado de verdad en la nada. ¿Qué hace esa gente? Y a veces yo conozco a varias personas que la ayuda del gobierno y de las alcaldías no les está llegando. Pues ese es el gran drama en amplios sectores de la población. Y es que a la carestía de los alimentos básicos, he dicho antes, que de 79 productos monitoreados entre marzo y julio, de 79 productos, 42 subieron de precio, llegando hasta 100% de incremento, algunos incrementos de precio. Y obviamente que eso lo que genera es un impacto directo en la economía familiar. Eso explica, por ejemplo, cómo en el diálogo comunitario, en el diálogo familiar, esta preocupación del incremento de precios es constante y cómo las familias se están rebuscando, ya sea disminuyendo el consumo, no consumiendo porque a veces no tienen los recursos, o incluso en algunos casos hasta podríamos estar frente a una situación que la gente para consumir sigue aumentando su endeudamiento. Es un tema que más adelante podemos discutir. Claro, Es decir, otra cosa que te quería preguntar, Armando. Los precios o la vida también se ha encarecido producto de que la gente tiene que consumir ahora más medicina. ¿Por prevención o porque la gente se enferma? Lógicamente estamos en una época lluviosa donde nosotros sabemos que hay gran cantidad de problemas respiratorios y digestivos. El mal de mayo, digamos. Y lo otro que se ha incrementado es que la gente tiene que estar consumiendo alcohol gel, comprando mascarillas, comprando
esas protectores que no son nada baratos. ¿Cómo hace la gente que no tiene ingresos para adquirir estos bienes que son esenciales ahora para no enfermarse? Es que ahí donde está el gran dilema de la familia, es cómo conseguir ingresos mínimos en medio de la pandemia. Y además hay que recordar, Juan José, el impacto de la pérdida de empleo formal, porque hemos hablado en una parte de la dificultad en el empleo informal. Decías tú, los jardineros, choferes, es decir, hay una cantidad grande de personas que no están en el empleo formal, que están con verdaderos aprietos en su economía y que están de verdad viéndose a palitos en esta situación. Y a eso se le suman los problemas del empleo formal, que según datos publicados por la Superintendencia del Sistema Financiero, datos hasta mayo de 2020, comparado con mayo de 2019, en las AFPs, los cotizantes, trabajadores cuyas cotizaciones fueron pagadas en mayo de 2020, se disminuyeron 54.600 cotizaciones comparado con mayo de 2019. Eso significa probablemente pérdida de más de 54.000 empleos formales. Entonces, la situación es difícil y creo que esto requiere de verdad una discusión seria, porque no es importante el programa, por ejemplo, de ayuda alimentaria, pero no es suficiente, porque no es permanente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo el país está colocando estrategias permanentes que apoyen a las familias en inseguridad alimentaria y nutricional? Te dije al principio, 126.000 hogares. Precisamente esa pregunta, y quizás sea la final por el tiempo, pero por este momento, porque esto que estamos hoy hablando tiene una línea recta ascendente. Yo te quería preguntar, ¿qué es lo que vos recomendarías siendo especialista en estos temas? Teniendo experiencia, cómo haber conocido tu trabajo desde la sociedad civil y también desde diferentes instituciones del gobierno. ¿Qué recomendarías en ese momento al actual gobierno y al Estado salvadoreño en general hacer para evitar que realmente aquí tengamos un estado de hambruna? Bueno, yo creo que esta situación que hemos hablado ahora, Juan José, y otros elementos que no hemos podido conversar, nos plantean el gran desafío del derecho humano a la alimentación. Insisto, es positivo que haya una ayuda a ciertas familias a través de los paquetes de alimentos, pero eso no es suficiente y no logra atender el derecho humano a la alimentación que tienen decenas de miles de hogares en el país. Entonces, creo que es un momento en donde el país debe de ponerle más atención al derecho humano a la alimentación, atenderlo, reconocerlo en la Constitución, reconocerlo en las leyes, pero desarrollar políticas que ayuden a eso. Y, por ejemplo, complementar con el tema de la economía solidaria, Ponce. El país, digamos, a nivel general, necesita volcar nuevas estrategias. Yo creo que es el momento de potenciar la economía solidaria, la economía local, la economía comunitaria, que ayude a generar nuevos tejidos productivos, que vertebre la actividad productiva y que conecte, por ejemplo, con la necesaria fortalecimiento del apoyo a la micro y pequeña empresa. Sabemos que en el país la micro y pequeña empresa es